Hola, buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, en donde pues queremos compartir con ustedes algunas verdades de la Biblia. Y el día de hoy queremos enfocarnos en un texto que a lo largo de la historia ha sido un texto muy polémico porque se ha discutido mucho acerca de su significado. Ese texto es el texto de Marcos 12:10 que vamos a leer en un momentito más. Pero para poder captar la idea del versículo, a mí me gustaría primeramente hacernos algunas preguntas que nos ayuden a pensar. La primera pregunta es, para nosotros, ¿qué es la vida? Yo sé, ¿verdad?, que en muchos pensamos que la vida no es otra cosa más que una sucesión de eventos, ¿verdad? De hecho, biológicamente así la describen, ¿verdad? Que los seres vivos, ¿verdad? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y moremos. Esa serie de eventos, ¿verdad? Simplemente son eventos que describen la vida. Entonces, muchas personas lo ven así. La vida no es otra cosa más que una sucesión de eventos. Hoy me pasó esto, mañana me va a pasar otra cosa, ¿verdad? Y todo esto va creando en nosotros esa vida. Lo que yo he observado es que cuando vemos la vida de esa manera nada más, en ocasiones nosotros nos encontramos con una problemática, que algunos de los eventos que nosotros vivimos, pues son eventos a los cuales no les prestamos atención. ¿Sí? Por ejemplo, podemos pasar por un lugar y hay un accidente y mejor no seguimos, no nos quedamos allí, ¿verdad? E incluso ni siquiera nos preocupamos después de saber qué fue lo que pasó, ¿verdad? Son eventos que simplemente ahí sucedieron, son parte de nuestra vida porque estuvimos allí, o lo vimos o percibimos algo, ¿verdad? Pero finalmente pasan. Y lo mismo, ¿verdad? En la vida ya más familiar, vemos que los hijos van creciendo, se van desarrollando y muchos de estos eventos, pues como son eventos naturales, no los tomamos muy en cuenta. Cuando de pronto llegan, por ejemplo, familiares nuestros, ¿verdad? O nuestros sobrinos, nuestros nietos, ¿verdad? Que no hemos visto en algunos tiempos, los vemos y decimos, ¡ay, cómo has crecido! Sí, pero finalmente ahí quedó todo, ¿verdad? El niño creció, ya es más grande. Estos eventos, pues son eventos naturales, decimos, que realmente quizás no impacten mucho en nosotros. Pero hay otros eventos que sí impactan en nosotros. El hecho de que nosotros tengamos que enfrentar, por ejemplo, una enfermedad terminal o que tengamos que enfrentar una necesidad grande, tenemos que pagar ciertas cosas si no tenemos los recursos. Cuando llegan esos momentos de tristeza, de enfermedad, de dolor, de abandono, entonces esos momentos sí los tomamos muy en cuenta. Entonces nuestra vida va girando en torno de todos estos eventos, aquellos eventos que solamente vienen, ¿verdad? Y que ni caso les hacemos, y los otros eventos que vienen también solos y que nos golpean fuerte. Bueno, la gran pregunta es, ¿cómo quisiéramos nosotros manejar esa vida? Yo sé, ¿verdad?, que muchos lo que hemos intentado es tratar de tener un poco de control en la vida. Yo lo he hecho, ¿verdad? Lo que hacemos generalmente es que tendemos a planificar las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Y es bueno, ¿verdad? Algunos de ustedes quizá ahorrarán porque están previendo algo que va a pasar más adelante. Hoy precisamente
platicaba yo con un hermano, ¿verdad? Y estaba un poco preocupado porque dice, Es que mis hijos no saben cómo administrar el dinero". Dije, bueno, pues ese es un problema grande, ¿verdad? Que creo que todos nosotros pasamos por esa etapa en donde tuvimos que aprender a administrar. ¿Por qué tenemos que aprender a administrar? Porque tenemos que prever el futuro. Y algunos pensamos, ¿verdad?, que teniendo buenos hábitos, buenas costumbres de administración, pues vamos a prever lo que va a pasar en el futuro. Incluso hasta hacemos planes, ¿verdad? Algunos nos metemos a planes de inversión económica, por ejemplo, ¿no? Otros compramos bienes que sabemos que en un momento dado los podremos utilizar, ¿verdad? Planeamos ahorrando, ¿por qué? Porque queremos que los chicos vayan a una buena escuela. Entonces, hacemos planes hacia el futuro pensando que de esta manera podríamos controlar aquellas cosas que se nos pueden venir. Así que fíjense, ¿sí? Vemos la vida, vemos los eventos y quisiéramos nosotros tener control de todo esto. Como decimos, ¿no? El planear, el administrar no es malo, no es una falta de fe. Al contrario, debemos hacerlo con mucha fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que las cosas en un momento dado pueden salirse de curso. La cosa entonces que debemos de pensar, y es a donde quiero que vayamos el día de hoy en esta reflexión, es a pensar de qué manera puedo yo prever mi futuro. ¿De qué manera puedo yo mirar al futuro con certidumbre y empezar a construir lo que me podría ayudar adelante? Bueno, eh, aparte, ¿no?, de llegar a pensar en todas estas herramientas administrativas de la vida, yo creo que hay un factor que nos va a ayudar a salir adelante y a empujar toda esa administración en una dirección que es sana. Y este factor, fíjense, es un factor muy obvio para nosotros, que no es otra cosa más, ni es nada más que la persona de Cristo. Tomar a Cristo en cuenta. Eh, Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él habló a sus discípulos de una manera muy directa y les recalcó una verdad que todavía para nosotros es importante. En el libro de Marcos, perdón, en el capítulo 12, versículo 10, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y a toda la gente que le estaba escuchando allí: ¿no han leído ustedes esta escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra del ángulo. Estas palabras, fíjense, fueron unas palabras que eh, penetraron mucho en la mente y en el corazón de la gente que estaba allí. Obviamente, él dijo estas palabras porque estaba viendo la negación de todo el pueblo, sobre todo de los líderes, de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas, que se oponían constantemente a su enseñanza. Y precisamente utilizó una frase del libro de los Salmos en donde está poniendo Cristo el énfasis en el hecho de que en la construcción de una nación, en la construcción de los planes divinos, hay un punto de partida. Ese punto de partida no es otra cosa nada más que el plan de Dios que empieza en él, en el Mesías.
La piedra a la que Cristo se refiere es precisamente a lo que el salmista hablaba sobre la venida de un Mesías. Es decir, Dios tenía planes específicos para el pueblo de Israel. Y esos planes era cumplir todas las promesas que le había hecho al pueblo de Israel. Cuando Cristo se presentó ante la gente, Él les dijo que para que estos planes de Dios se desarrollaran, se requería de algo importante, un punto de partida. Y ese punto de partida, Cristo lo llama así, la piedra angular. Al hablar de la piedra angular, Cristo está haciendo referencia a una costumbre que existía en aquel entonces. La costumbre era básicamente que cuando se iba a construir una casa, normalmente se buscaba un punto específico en donde empezar. En ese punto se ponía una piedra especial. Era una piedra escogida, la buscaban, no era cualquier piedra, la escogían de manera muy especial y entonces ponían la piedra que iba a servir como punto de referencia. Esa piedra que se ponía en ese punto iba a servir, en primer lugar, para marcar en qué dirección iban a ir las paredes, ¿sí? En qué dirección iba a ir también el cimiento, ¿sí? En dónde empezaba a ir. Entonces, esa piedra angular era una piedra muy especial. Repito, marcaba la dirección de las paredes, determinaba precisamente en dónde iba a ir el cimiento, ¿verdad? Y también, fíjense, una cosa que encontré en el libro de Job es que la piedra angular es una piedra que cuando se ponía con fiesta. Parecería extraño, ¿no? Hay un pasaje en el libro de Job, en capítulo 38, en los versículos 4 al 7, en donde Dios hablando con Job, le dice, ¿dónde estabas tú cuando estaba yo construyendo el universo? ¿Verdad? Y dice, cuando se puso la piedra, y todos los ángeles adoraron y alabaron. Fíjense que eso me llevó a pensar, ¿verdad? Que cuando Dios creó todo este universo, no lo hizo así nada más a la carrera, ¿no? La construcción del universo se hizo de una manera tan especial que cuando Dios puso la primera piedra, ¿sí? Hubo adoración en el cielo. Entonces, fíjense qué importante era para los israelitas en aquel entonces colocar la piedra angular, ¿sí? Poner la primera piedra. Yo sé que en la actualidad en muchos lugares, ¿verdad? Cuando se pone la primera piedra de una construcción que se espera que sea importante, generalmente hay fiesta, ¿verdad? Pues lo mismo sucedía en el pueblo de Israel. Pero repito, ¿no? Esta piedra angular le daba sentido a todo lo que se tenía que hacer. En qué dirección iban a ir la cimentación, de dónde iban a ir las paredes, dónde se unían las paredes, ¿verdad? Dónde empezaba todo. Y esto era el inicio. Esta figura es la que Cristo utiliza para decirle a sus discípulos, ¿no? ¿No han leído ustedes la escritura? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Algunas personas hacen referencia a este texto, nada más así entre paréntesis se los comento, de que cuando el salmista escribió estas palabras, fue porque durante la construcción del templo de Jerusalén, en el tiempo de Salomón, se había escogido una piedra que por extrañas razones se extravió. Y entonces los constructores tuvieron que buscar una piedra que no habían escogido, la piedra desechada, ¿sí? Y esa piedra que fue la desechada fue la que vino a servir como base del templo.
Esa es un poco de la historia que narran algunos comentaristas sobre el versículo. Y Cristo utiliza esta frase, porque cuando Él vino y estuvo predicando el Evangelio, Él fue rechazado. Lo rechazaron los sacerdotes, lo rechazaron los escribas, lo rechazó el pueblo, ¿verdad? Y Cristo le dijo a sus discípulos, cuidado, porque esta piedra que están desechando es la que viene a ser la piedra angular. Esa es la que viene a ser la piedra central, ¿sí?, de todo lo que es el plan de Dios. Obviamente, cuando decía eso, estaba refiriéndose a sí mismo, o sea que él se estaba presentando como la piedra angular. Este concepto, obviamente, caló fuerte, repito, ¿no?, en la conciencia de todos los que lo oían, especialmente de los líderes. Y por eso buscaban todavía con más razón matarlo, porque ellos sabían de qué estaba hablando Cristo. Sabían que Cristo se estaba autonombrando a sí mismo el eje del plan de Dios para el pueblo. Eh, lo interesante es que cuando tomamos la frase, nosotros podemos sí entender que todo el plan de Dios para nosotros, para ti, para mí, depende básicamente de cómo es que nosotros consideramos a Cristo. Si realmente le estamos dando a Él la importancia que se merece, la importancia en nuestra vida, en nuestras familias. Entonces, cuando nosotros leemos esto, ¿verdad? Tenemos que aterrizar en esta idea. Y la idea es, si Cristo es la parte central del plan de Dios para nosotros. ¿En qué dependemos? Entonces podemos decir, dependo en mis ahorros, dependo en mis planes, dependo de mis estrategias para alcanzar, tener una vida plena, para que a mi familia no le falte nada. Todo eso, como dije hace un rato, es bueno. Pero si esto no se construye sobre la roca que es Cristo, hermanos, hermanas, esto no me va a servir de nada. Va a ser un simple esfuerzo humano, ¿sí?, que no va a llevarnos hacia donde Dios quiere que lleguemos. El plan de Dios no se va a cumplir de esta manera en nosotros, porque nosotros estamos forzando las cosas para que se hagan conforme a nuestra voluntad. Y no estamos poniendo a Cristo en el centro para que Dios cumpla sus planes en nosotros. Es por esto que es importante que nosotros entendamos que en nuestra vida Cristo debe ser central. Él, el Señor Jesucristo, es la piedra angular y debe ser la piedra angular de tu vida, así como de la mía, de mi familia, de tu familia, y de todo cuanto nosotros hacemos. Si planeemos sobre esa roca que es Cristo, es decir, hagámoslo con fe. Entonces, cuando nosotros vemos a Cristo como la piedra angular de nuestra vida, podemos decir que hay mucha utilidad en considerarlo a Él. No solamente por utilidad para que las cosas nos salgan bien, sino porque nosotros lo estamos reconociendo como el instrumento de Dios, el instrumento de los planes de Dios para nosotros y para el mundo entero. Considerar a Cristo entonces como la piedra angular de nuestra vida nos puede dar sentido a todo cuanto nosotros hacemos. Es interesante que la gente hoy en día vive, pero vive sin un sentido de la vida. Vive por vivir, como decíamos hace un rato. Vive pasando solamente los eventos. Si los eventos son agradables, qué bueno, ¿verdad? Hasta fiesta hacen. Pero si son tristes, se destrozan. Cristo puede darle sentido a nuestra vida. Cristo puede ayudarnos a encontrar el camino. Cuando nosotros planeamos, cuando nosotros pensamos en el futuro,
Es Cristo quien le da sentido a ese camino hacia el futuro. Él puede ayudarnos a encontrar qué debemos hacer y cómo debemos implementar las cosas. Cristo también, como el cimiento, ¿verdad?, mantiene unida las piedras. Bueno, Cristo mantiene unida nuestra familia. Si nosotros le damos prioridad a Cristo en nosotros, nuestra vida de familiar se va a ver completa. Nuestra familia va a estar unida y va a tener un sentido, ¿sí? Va a tener una dirección, porque está sobre la roca que es Cristo. Y sobre todo, ¿verdad? En los momentos difíciles, amargos, que nadie quisiera vivir, bueno, en esos momentos, Cristo puede darle estabilidad a la vida. Los momentos difíciles son muy amargos. La gente suele hacer cosas tristes, eh, que, que uno ni siquiera llega a pensar en lo que puede hacer en la desesperación. Bueno, Cristo puede darle estabilidad a nuestra vida y sobre todo, ¿verdad? Si lo ponemos como el centro de nuestra vida, como la base de nuestra vida, podemos encontrarnos que Él nos va a dar esperanza. Así que, hermanos, mis hermanas, cuando pensemos en todo lo que tenemos que hacer, que pensemos hacia un futuro, siempre pensemos que la base es Cristo, que construyamos nuestra fe sobre una relación abierta, genuina con el Señor Jesucristo, una relación en la que yo puedo depender de Él y es una vida de obediencia a Él. Este es el pasaje que quería dejarles ahora, ¿no? Recordemos las palabras entonces de Cristo. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Solamente me resta dejarte con una pregunta. ¿Sobre qué estás construyendo tu vida? ¿Sobre qué estás poniendo a tu familia? ¿Sobre la roca que es Cristo? ¿O sobre alguna otra idea? Piénsalo bien. La roca es Cristo. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y nos veremos aquí la próxima semana.